Bien, Rodrigo Caballero es periodista de Estado de São Paulo. Rodrigo, gracias por venir. Bueno, gracias. Gracias, muy amable. En primer lugar, me gustaría que nos cuentes de qué se lo acusa Lula. Lo que pasó con Lula ayer fue un testimonio a causa de charlas que ha dado, sobre todo después de que salió de la presidencia, charlas en todo el mundo donde hablaba a empresarios de los beneficios de venir a Brasil, invertir en Brasil, y estas charlas, digamos, eran financiadas por empresas, concretamente 6 empresas pagaban la mayoría de las charlas, constructoras muy grandes en Brasil, que por casualidad o no son las mismas empresas involucradas en el escándalo que se conoce acá como Petrolão. Son dos cosas diferentes. Ayer, digamos, se está intentando... Pero, perdón, es un delito conectar... si vos sos expresidente Sí. y vas a dar charlas Sí. y hay empresas que Claro. te auspician, entre comillas. Sí. ¿Es un delito eso? Si usas la influencia del puesto, ¿no?, para, digamos, usar el pago que era de $200.000 por charla, lo admitió ayer Lula, para luego pasar este valor a familiares y, digamos, beneficiarse indirectamente de su poder como expresidente, sí hay una confusión ahí entre lo público y lo privado. La defensa de Lula dice que obviamente él tiene todo el derecho a dar las charlas que quiera. Lo que pasa es que Clinton lo hace todo el tiempo eso. Claro, ¿no? él menciona a Clinton. Él dijo ayer Clinton lo hace todo el tiempo. que es el único que gana menos, que gana más que él, es Clinton. Él sería el segundo que más cobra por charlas en el mundo. Lo que pasa es que hay una casualidad, una coincidencia entre las empresas que le pagaban por las charlas y que él introducía en muchos países de la región. O sea, toda Sudamérica está, digamos, cubierta de obras de estas mismas empresas, con las empresas que, según otra investigación, la de Lava Jato, invertían, digamos, coimas en diferentes sectores de Petrobras. Entonces, esta relación de Lula con estas constructoras es la que se está investigando en las dos puntas, digamos. A ver si entendí. Sí. Lula tenía un grupo de empresas que lo acompañaban en sus disertaciones y en sus charlas. Sí, perfecto. Y que esas mismas empresas después hacían negocios con el Estado. Sí. Eso es lo que más o menos estamos Exactamente. diciendo. Y de lo que se sospecha es que Lula fue nexo o conexión entre esas empresas y el Estado brasileño para que le dieran o que le cedieran obra. Sí, Lo perfectamente. están acusando de lobista. Exactamente. Más o menos. Más o menos, sí. Exactamente. Bueno, Pero, algo que se hace en todas partes del mundo. bueno, pero no está... ¿No? En Estados Unidos, por ejemplo, la función, digamos, está en ley y hay límites para hacerlo o no hacerlo. Para ser lobista. En claro. Brasil no. no lo está, y como expresidente tendría, digamos, que atenerse a ciertas reglas. No usar el puesto, o por lo menos no decir que no recibía nada fuera de su lugar. Ahora, ¿a Lula se lo acusa por algún tipo de cargo dentro, digamos, cuando él era presidente? Sí. No, lo que pasa es que el Petrolão, este esquema, sí mucho más grande de lo que se trataba ayer, que es un sistema de coimas que muy sistemático. Entraban, y esto está bastante avanzada la investigación, cada sector de Petrobras tenía, digamos, un partido de la base aliada al gobierno que controlaba este sector, y ahí cobraba su coima mensual de 1%, 2%, 3%. Bien. Esto ha generado, digamos, un volumen de coima impresionante, multimillonario. Y este dinero, la investigación apunta a que ha financiado obras de gente del círculo del PT, digamos, y también campañas electorales del PT. ¿Qué pasa? Este sistema empezó ya con el gobierno de Lula. Muchos de los directivos de Petrobras que están involucrados, uno de los más famosos y conocido acá por las notas en la prensa, Néstor Cerveró, también ha estado en su puesto ya con Lula. Entonces,
Lula sí tiene que defenderse y probar que no sabía. Y esta es la gran cuestión en Brasil. Se juega mucho con esto. ¿Lula sabía o no sabía? Porque seguro estaba pasando durante su mandato. A mí poderosamente me llama la atención que cuando dicen de las cosas que lo están investigando a Lula, hablan de 3 propiedades. Sí. Yo no escuché de más. De otras cosas no No. escuché. 3 propiedades. Lula que no, para un expresidente no me parece tampoco una... Lula no es un tipo que tenga una vida exuberante, no es así que lo vas a encontrar en los mejores hoteles o en viajes por el mundo. Es un tipo que le gusta jugar el fútbol en el fin de semana y tomar la cachaza, como decimos, con los amigos. Lo que pasa es que hay fuertes señales de que su entorno familiar ha logrado una ascensión social que no se justifica por sus ganancias concretas y dinero, según la policía, que ha venido de estas empresas, las mismas que mencionábamos antes, en la forma, como decimos acá, de dádivas, de reformas en departamentos, en favores, cosas del tipo. De las propiedades que menciona, la gran historia en Brasil y la que está ahí en la charla del día es una quinta que está a nombre de un amigo de Lula, se llama Bonlai, el amigo de Lula. Lo que pasa es que Lula, cuando dejó la presidencia, pasó a frecuentar mucho esta quinta, que no está a su nombre, y la investigación lo que apunta es que desde el punto de vista práctico era su quinta, o sea, estaba casi todo el tiempo ahí. Claro. Se instaló una antena de celular porque el celular, digamos, no tenía señal. Claro. Y una empresa muy cercana de Lula instaló. Bueno, digamos, si vos fuiste presidente de Brasil, algún contacto te quedó para pedir una antena cerca de tu casa. Es esto, o sea, no lo que la policía dice es que no hay que tener tolerancia con este tipo de cosas, con este tipo de contacto y con este tipo de favores que se presta a un expresidente a cambio de tráfico de influencia, supuestamente. Hay que probárselo, ¿no? ¿Y vos qué crees? ¿Que se lo van a probar o no? Porque hasta ahora, a ver, por lo que vos nos contás a nosotros, si uno se tiene que guiar por los titulares de los diarios, la verdad que honestamente prácticamente lo colgaron en la plaza pública, Lula. Ahora, por lo que vos nos contás, me parece de que hay probablemente algunas irregularidades que se están investigando, pero no parecen delitos, digamos, que uno infrecuentemente no haya visto casi como moneda corriente, por lo menos en general en toda Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que en el mundo. A ver. Creo que tu resumen es perfecto. El tema es cuándo empezaremos a no tolerar ya todas estas irregularidades que hemos visto en Latinoamérica, ¿no? O sea, hay un punto de inflexión acá que, por lo que ha pasado con los grandes presidentes de estas constructoras que han ido a la cárcel por primera vez en Brasil, me da la sensación de que estamos hablando de otra cosa ahora. No podemos tomar, por ejemplo, lo que ha pasado hace 10 años o lo que ha pasado hace 15 años en Brasil. Hay una disposición de la policía para meter preso gente que no ha sido presa o que no había sido presa nunca. Entonces, ¿qué va a pasar? Me pregunta. Hay que probar cosas más fuertes, creo, concretamente en términos de dinero. Ha entrado en la cuenta de Lula, la propiedad está a nombre de Lula, no está a nombre de Lula. Hay señales de que sí la usaba, claro, y de que sí la propiedad era de él o en términos de uso. Claro. Pero bueno, ¿cómo llegas al juez y lo pruebas? Es otro tema. Lo que pasa es que hay una pelea política por detrás de esto. Ahora, vos ¿no? sabés que yo pensé que Lula, como creo que pensamos un poco los que seguimos la política un poquito de Brasil y demás, yo pensé que Lula estaba blindado. Es decir, que era un personaje de la política que era casi tenía la categoría de prócer en Brasil. Porque, digamos, de ser un hombre de extracción sindical, termina enamorando al empresariado paulista prácticamente dueño de Brasil y conformando transversalmente una simpatía por los brasileños prácticamente nunca vista. Digamos, fue un hombre que terminó, corregime si me equivoco, más de 80% de aprobación. Con más de 80% de aprobación de su gestión. Sí. Yo pensé que Lula estaba como, digamos, blindado. Sin duda es lo que me preguntan muchos acá.
Lula, con este poder simbólico con el que salió de la presidencia, una presidenta que es de su partido, ¿cómo llegan a este punto con relación a Lula? Bueno, lo que pasó es que Brasil se dividió mucho en los últimos tiempos. O sea, la elección del año pasado que le dio a Dilma la presidencia fue muy difícil para ella, y lo que trató de hacer es, un mes después de ganarla, ha tenido que hacer un ajuste que no estaba en sus promesas y, digamos, salió de un 30% de aprobación a un 10%. Entonces quedó insostenible su situación. ¿Qué pasa con Lula? Dilma se distancia de Lula intentando no tener las consecuencias que tiene una investigación sobre Lula. ¿Por qué Lula ahora ya no tiene los 80% de aprobación? Lula sí conservó su aprobación, digamos, dentro del PT, dentro del núcleo duro del PT, con el que llegaba a los 30%, pero no ganaba las elecciones hace 20 años. Cuando empezó a moderar su discurso, ganó la elección. Es verdad. Y agradó a los empresarios que mencionas en São Paulo con una política, digamos, bastante favorable a los grandes bancos y empresarios del estilo. Pero es una presidencia magnífica igual, hay que decirlo eso, ¿no? Los resultados, ha sacado 30 millones de personas de la miseria. Se puede discutir si las condiciones externas o internas, bueno, el hecho es que sí la sacó. Y tiene el apoyo de esta gente, y aparte tiene un carisma que Dilma no lo tiene. Lula, con el 20% que tiene hoy en las intenciones de voto, sí es un candidato fuerte para 2018, y es lo que dijo ayer. O sea, hoy, a partir de hoy, mi mejor defensa, no lo dijo así, pero su mejor defensa es presentarse como candidato en campaña. O sea, está en campaña ya. Está en campaña desde el punto de vista práctico. El lunes dice que el que lo invite a dar mítines en cualquier parte de Brasil le tiene que pagar el vuelo, y ahí se acerca, quiere, digamos, hacer con que reaccione la militancia del PT. Esta es su salida, digamos, para enfrentar a la justicia. ¿Vos crees que Lula corre riesgo de ir preso? Creo que sí, sí lo corre. Sí lo corre porque hay investigaciones en varias puntas y están buscando, digamos, conectar lo que decíamos, las señales muy fuertes de que su familia ha sido beneficiada por dinero o favores de estas empresas por intermedio de una fundación que se llama Instituto Lula, y de otra fundación que organiza las charlas de las que hablamos. ¿Uno de los cargos es lavado de dinero, de la investigación, mejor dicho, que le están iniciando, es por lavado de dinero? Sí, sí se puede decir que sí. El lavado de dinero es una de las causas, y esta cuestión del origen del dinero que paró, digamos, en gente muy cercana a él, es la otra, tal vez la más antigua de ellas. Desde que salió de la presidencia, las grandes denuncias en la prensa suelen tocar este tema de sus charlas. ¿Cómo tomaron los brasileños en general esto? Digo, según tu termómetro, porque esto habría que encuestarlo, pero digo, según tu termómetro como periodista y por la información que vos tenés, ¿cómo se tomó en Brasil? Ayer, cuando salió en el principal noticiero de la noche, se llama Jornal Nacional, sí, de Globo. O Globo. Se va por Globo. Rede Globo. Lo que hacía la gente era, cuando aparecía el juez que lo llamó a declarar, fuegos, aplausos en los edificios. O sea, hay un espíritu de estadio, de hinchada, que no es común en Brasil. A lo mejor en Argentina se veía hace 10, 15 años, y en Brasil, esto en Brasil nunca va a pasar, que la gente busque la cacerola para golpearla. No es una tradición. Aplaudían al juez. Aplaudían al juez, y cuando salía Lula discursando y ya llorando y defendiéndose, diciendo que va a pelear, que le habían pegado a la cabeza de la culebra, a la cola de la culebra, pero no a la cabeza, cacerolazos. Bueno, si es gente, obviamente, de oposición, sobre todo en São Paulo es muy fuerte la oposición a Lula, en el noreste tiene una popularidad todavía muy fuerte. Es una división y no sabemos muy bien cómo llegaría a un periodo electoral esto. O sea, si la oposición quiere estar tranquila hoy, los políticos de oposición
para no enfrentarse a Lula, es verdad que lo tendría que parar ahora, digamos. Como en la Argentina se habla mucho de la palabra, vos que estás acá sabés de lo que te estoy diciendo, de la palabra grieta, la famosa grieta. Sí. Y donde dice, sin eufemismo, esto hay que decirlo, que el gobierno anterior contribuyó mucho a que la grieta fuera más grande. Es decir, que hubiera como dos bandos muy grandes de pensamiento sobre a dónde va la Argentina, qué se quiere para la Argentina, qué es mejor para la Argentina. ¿Esto pasa en Brasil? Sí, pasa en Brasil. ¿Hay una división muy marcada? Te diría que hay una división muy marcada en la hinchada. O sea, si vas a la calle, la gente está cada vez más intolerante al pensamiento, no del rival, pero del moderado. El moderado cada vez más tiene dificultad de decir, esto está bien, pero esto no está bien, esto está mal. O sea, extremo. Extremo. Van al extremo. Esto sí, concretamente. Lo que yo no veo una similitud tan fuerte con el caso argentino no es que hay un gobierno muy diferente desde el punto de vista macroeconómico del otro. O sea, han aplicado políticas similares son del mismo partido, con sutiles diferencias. Pero digo, incluso con relación al gobierno anterior de centro-derecha, del PSDB, o sea, había ministros de izquierda dentro del PSDB y había ministros de centro-derecha donde, bueno, el plan económico era un poquito más liberal, pero no había un cambio completo de un... Como pasó acá ahora. Como acá pasó. Esto no pasó en Brasil. Claro. Y creo que si cambia el gobierno tampoco habría una revolución en términos de medidas económicas. Bueno, hay un ajuste que Dilma lo está intentando hacer. Lo que pasa es que ella no tiene el apoyo de la oposición, obviamente, y no tiene el apoyo de los suyos para hacerlo, porque no lo prometió en campaña. Entonces quedó aislada por esto. Y eso es lo que le hace estar mucho más cerca al juicio político, ¿no? El mundo hace que y nosotros también, evidentemente los países de Latinoamérica, Argentina, en donde la cuestión de la justicia se menciona permanentemente, hace que mire a Brasil en función de verlo como una especie de país independiente, o por lo menos de tener una justicia independiente que no le tiembla el pulso para meter preso a empresarios importantes, para ponerla en jaque como la tiene a la actual presidenta de Brasil, e incluso hasta llegar al límite de casi meterlo preso a casi un prócer como es Lula. ¿Esto es así? ¿La justicia es tan independiente en Brasil? ¿Funciona tan bien la justicia en Brasil como parece desde afuera? Es que claro, lo estamos mirando desde afuera por los resultados, no miramos la estructura básica de la justicia. Bueno, la justicia brasileña es muy, digamos, desequilibrada todavía. O sea, la gente que va a la cárcel en la base no suele ser la gente de los grandes crímenes. O sea, esto punto. Lo que pasa hoy es que hay un caso que involucra política y el poder. Entonces, en este caso, sí se está dando un ejemplo. Se podría decir así. Han ido a la cárcel empresarios que no han estado nunca cerca de ni siquiera una declaración a la justicia. Entonces, es interesante. Se podría decir que hay un ejemplo positivo que viene desde la punta más alta, pero esto no se refleja en la justicia, en la camada más baja de la sociedad. Bien. Si esto va a bajar y si esto le va a dar a los jueces de primera instancia, de segunda instancia, digamos, valentía, la valentía o de verdad la presión para accionar contra quien deben accionar, es algo que todavía vamos a ver. Yo no te diría que hoy la justicia de Brasil es un ejemplo para el mundo. Hay un ejemplo en la justicia brasileña que estamos mirando qué va a pasar todavía, si se va a cumplir o no lo que se promete. Lo que te dirían en Argentina en una circunstancia como esta sería más o menos como que en este caso el juez o el fiscal está actuando por presión de otro grupo, que en realidad lo que pretende, sí, otro grupo político. Otro grupo político o económico, que lo que en realidad pretende es tomarse revancha o cobrarse una deuda con estas personas. ¿Hay algo de esto? ¿Hay sospechas
de que el accionar de la justicia esté en algún sentido también manchada por otros grupos que tienen influencia sobre estos jueces y fiscales? Podríamos llamar mitad de la población brasileña, te diría que sí y la otra que no. Claro. La grieta te contestaría esta pregunta. Claro. Yo te puedo dar una opinión y es una opinión. Claro. Creo que lo que están intentando hacer los jueces, por ejemplo este señor Sergio Moro, es llegar lo más cercano a la verdad. Obviamente lo van a acusar de, si cae Lula, si cae Dilma, de servir a intereses del partido de oposición, hoy el PSDB, pero incluso dentro del PSDB hay gente interesada, curiosamente, en el juicio político o en dejar la situación lo más dura posible para el PT, pero que no caiga, que Claro. llegue a 2018 y que así pierda la elección, porque hay una disputa interna dentro de la oposición por ser el candidato. No está tan claro que sería el mismo candidato del año pasado. Así que hay, digamos, influencia, hay contaminación de la investigación. Yo te diría que hay parte de la Policía Federal que sí atiende más a los reclamos del gobierno y otra parte que no. Pero hay un juego ahí que creo que es al fin democrático, se está jugando y se está avanzando, o sea, se están sacando cosas que son concretas, o sea, que no son mentiras. Rodrigo, 1.000.000 de gracias por haber venido acá. Gracias a usted. Rodrigo Caballero es corresponsal de O Estado de Sao Paulo, que es uno de los diarios más importantes de Brasil, y nos acompañó y nos contó un poco todo lo que está pasando en Brasil. 1.000.000 de gracias, buen fin de semana. Pausa y ya estamos de vuelta.